estaba en un nada vale la pena, nada me importa. Y decidí como, ok, mi novia va a Corea y me quedo aquí. Aquí con un invitado desde Corea que estudia en la UNAM. Sí, sí, estuve en la UNAM. Ya no, pero sí. Órale, bienvenido. Gracias, gracias, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Me llevó un año entero en Órale. México. Sí. Pero tu español es muy bien. Ah, gracias. Para sobrevivir y sí, yo había estudiado español antes de venir aquí por 2 años. Ok. Sí, para adaptarme bien aquí. Sí, Sí, no quiero malgastar mi tiempo. claro, Ajá, es esencial, ¿no? El ajá, idioma ajá, para poder conectar con las ajá, personas. sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu primer año aquí en México? Ah, todo fue inesperado. Ok. Sí, la verdad es que creo que los coreanos siempre tienen muchos planes. Ok, Sí, sí. siempre esperan algo y siempre quieren vivir como es como esperan. Ya. Pero cuando yo llegué aquí, yo decidí como, no hay plan. Sí, no espera nada. Por eso sí, solo vamos a vivir en el momento. Órale. Ajá. Eso es súper interesante porque como bien dices, ¿no? Culturalmente, Ujú. que tanto creo que los coreanos y los Ajá. alemanes tenemos eso en común, planear Alemanes 10, 20, también. 30 Ujú, años, ujú, sí, ¿no? Todo lo exactamente. arregladito, trabajo, Ujú, ujú, sí. coche, ¿no? Yo también, sí, creo Familia. que sí, cuando era en Corea, yo tenía plan de, ¿cómo se llama? 5 años, sí, 5 años por adelantado, sí, me voy a casar, cómo me voy a, sí, comprar casa, sí, ahorrar dinero, todo. Órale. Sí, pero en el momento, no vale la pena. Genial. Igual, mi hermano, ustedes comenten aquí en el chat todas las preguntas que quieren que le hagamos es Javi, ¿no? Javi, sí, gracias, Javi, no Javi. Xavi, Javi. Javi. Va. A Javi. Y en el podcast, sobre todo, vamos a hablar sobre tu historia, ¿no? Y Ujú, sobre todo de cómo llegaste a la ujú, decisión, porque ujú, es para un coreano, yo ujú, me ujú. atrevo a decir, es una decisión radical, ¿no? De decir, Ajá. sin planes. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es para un coreano, Ajá. es una decisión radical decir, voy a México, pero Ajá. no voy a hacer planes. Sí, sí, no es fácil, no es fácil. Creo que eso se trata de mi vida, no se trata de un país, sí, que elegir. Ah, cuando yo me fui de Corea, Ujú. yo estaba en un estado donde, en la vida nada vale la pena, nada me importa. Ok, Porque todos que había tenido antes de ese momento, no funcionó bien, sí, para mí. ok. Sí, por eso, ok, solo vamos a ir Latinoamérica principalmente, sí, y porque es un continente lo más lejos de Corea, Ya. sí. Por eso yo empecé a viajar de Perú y Bolivia y Chile con mi novia. Yo estaba con mi novia Ujú. en ese momento. Y cuando estaban a punto donde, sí, tenemos que regresar a Corea, y decidí como, ok, mi novia, tú vas a Corea y me quedo aquí. Oh, Ajá, ajá. Sí. eso sí, eso es una gran decisión, Ujú, pues, ¿no? ujú, ujú. Porque me gustó el viaje. Me gustó el viaje, sí, por Latinoamérica. Claro. Ajá, sí, ok. No hay nada que perder. Ujú. Muy bien. Muy, muy aventado. A ver, aquí comenten en el chat desde dónde nos están viendo. Aquí veo desde Pescarea. Eh, Creo que no sé en qué estado es, pero saludos. Dice que aquí mejor, no hay tanto estrés, jaja. No, seguramente no. Sí, por eso me siento más feliz, mucho más feliz aquí que en Corea. Sí. Ajá. ¿Te cañón la presión allá? Mm, sí, sí, hay mucha presión. Y siendo súper sincero, sí, yo he visto unos videos tuyos de sí, coreano y ya se dice como presión social en Corea. Sí. Por eso yo decidí, ok, no voy a hablar de eso mucho, Ok, claro. pero sí es la verdad. Sí, es verdad. Ok, Sí, sí, sí. justamente después en el podcast me gustaría hablar Mm, contigo porque
es muy difícil si uno es de un entorno, ¿cierto? ¿No? Entorno. Ujú. Porque todos estos para ti de que la presión y así puede ser normal porque Ujú. no conoces otra cosa. Sí, De exactamente. cómo despertó eso en ti que dijiste, no, Ujú. yo voy a tratar empezar casi desde cero, ¿no? Sí, sí. Y en Corea, sí, porque en Corea sí, hay mucha presión, pero es normal, sí, como Ok. dijiste. Por eso yo no me había dado cuenta que, hay mucha presión social, porque es normal para nosotros. Ya. Pero en cuanto yo fui de Corea y en cuanto yo empecé a vivir aquí, me di cuenta, había mucha presión social allá Ah, en ya. Corea, sí. Ok. En Claro. contrario, sí. Ok. Lo de México. Ok. ¿Mencionaste que tienen roomies o mexicanos, tus Sí, roomies? sí, Ah, es la mejor manera para sí, sí, yo aprender. vivo con dos roomies mexicanos. Y, y a propósito, si yo elegí un departamento donde yo Claro, sí puedo vivir con roomies mexicanos, porque yo puedo aprender es de la ellos mejor mucho. manera. Sí, mejor manera. A veces yo aprendo de cosas innecesarias, ¿Como cuáles? como, no sé, las chicas mexicanas. Sí, porque sí, a veces habla mal de las chicas, porque sí, siempre las parejas siempre discuten. Ah, ya, Sí. te enteras de todos los chismes. Sí, sí, siempre sí, chismesen conmigo de sus novias, esposas. Pero sí, generalmente sí aprendo mucho de ellos. Ujú. Es una muy buena manera, Ujú, ¿no? ujú. De empezar y con un nuevo idioma, con un nuevo país. Ujú. ¿Qué crees que quién va a ganar en el mundial? Nos preguntan acá, entre Corea del Sur y México. Ah, muy interesante, sí. Esto sí, así yo pienso mucho de esto. Sí, yo soy coreano y ojalá, sí, Corea, sí, va a ganar. Pero tienes que apoyar a México. No, pero soy coreano, por eso yo voy a apoyar a Corea, pero creo que México va a ganar. Sí. Sí, porque por los últimos unos partidos de Corea, creo que sí pidieron, Ujú. sí pidieron dos veces, Ya. pero México sí está yendo muy bien, ¿no? Oh, yo, más o No. menos, ¿no? Como jugaron contra Portugal 0-0 y otro, no sé cómo les Mm, fue. mm, Pero, no. sí, los mexicanos normalmente en el torneo, por lo menos a octavos llegamos, ¿no? Sí. Octavos en un jugador de México, ¿no? No, octavos finales. Como Ah. los octavos, cuartos, semifinales, final. Ok. Perdón por mí. Sí, Si falta, octavos. Como, a finales es sí, octavos. sí. Ok, gracias. Lo que también es súper interesante de tu historia, tú eres actor de Ujú, allá. ujú. ¿En qué tipo de películas o series actuaste? Sí, sí, yo actuaba principalmente por serie y Ok. película. Y tal vez sí, ustedes me buscan en Netflix, sí. Ah, apareces en Netflix. Sí, sí, Hola. los personajes, papeles no son tan buenos, pero Ya, sí en algunas series, sí, me pueden buscar. órale. Ujú. Tiene mucho pegue el K-drama, ¿no? Mucho pegue. O sea, mucho pegue como mucho éxito en Ah, México. sí, yo O los veo, K-series. yo veo si tiene mucho éxito, sí. Serie coreanos aquí en México, sí. Lo que no esperaba nada, sí, no espera que, sí, le Ya. gusta mucho serie coreano, pero sí, aquí le gusta mucho serie. ¿Y te ha pasado que alguien te conoce de este Netflix y te reconoce en la calle? Ah, generalmente, sí, mis papeles son más como villanos. Ya. Oh, Villanos, ajá, sí. qué Y bueno. en persona no creo que se puede darse cuenta que soy ese villano, Ajá. por si no puede conectar sí, mis papeles y yo en Órale. persona. Pero después de sí, decir, yo soy actor, yo estaba en esta serie y, eres tú, sí, Y ya te ya, voy, ya les ya cae te el veo, 20. sí. Ok. Ajá, ajá. ¿Te gusta actuar villanos? ¿O por qué te eligen por villano? Porque, ¿qué dicen? Como, Por mis ojos. ok. Sí, son interesantes.
Pero sí, según yo, en Corea, cuando los productores o directores eligen sí, actores, sí, apariencia, sí, importa lo más y en especial los ojos, Ujú. sí, depende de, sí, Órale, sí, por forma los... de decir ojos, sí, puede ser villano, puede ser protagonista, algo así. ¿Yo qué podría hacer? Sí, tienes ojos de protagonista. ¡Ah! Pero tu bigote dice que No sí sé. puedes ser villano. No, sí, imagínate si quito estos, todavía más villano, ¿eh? Sí, sí. Ujú. No, lamentablemente yo nunca actué, nunca me llegó. Pero sí, tú siempre tenías el sueño, siempre querías ser actor. No, en universidad y mi carrera fue economía Ok. y literatura inglesa. Sí, nunca había estudiado actuación, algo así, oficialmente. Ajá. Y en ese entonces yo solo quería trabajar por Banco Nacional de Corea, Ok. algo así, sí. Un trabajo de Godín, Godín, sí, Godín, pero bien remunerado. con Sí, mucha lana. ajá, sí, con mucha lana. Pero cuando me gradué de la universidad, sí, yo pensé, vamos a hacer algo que nunca he hecho en mi vida, porque yo Yo estaba muy joven, 26, 25, y normalmente los chicos coreanos tienen que ir por el servicio de militar por 2 años. Ok. Por eso, sí, 26, 25 es muy joven, sí. Era muy joven, sí. Ujú. Por eso, pues, tal vez yo tengo tiempo que puedo malgastar, Claro. sí. Por eso sí, yo empecé actuación. Órale. ¿Y tú hiciste servicio militar o no? Sí, claro Sí. que sí, sí. Buah, Ujú. es duro, ¿no? Sí, para mí fue bombero. Ah, ok. Sí, ajá, yo trabajé como bombero por 2 años, lo cual no es normal, porque ¿Pero bombero dentro del ejército o también bombero para la sociedad, digamos, en general? Si la fábrica al lado se quema, tú vas. sí, sí, solo en sociedad, Ok. sí, normal, sí, bombero normal. Es como un Y servicio sí, social. servicio social. Mm, ¿cuál es la diferencia los dos bomberos? Pues, o sea, pues, también tengo entendido dentro del ejército, también tienen sus propios bomberos, ¿no? Si algo quema, no sé, llega teóricamente una bomba, boom, Ujú, ujú. ¿no? Y pues tiene que llegar gente, Sí, ¿no? sí, sí, yo fui ese tipo de bombero. Ok, Sí, pero no fue bombero real, ok. porque yo solo lo hice por mi servicio militar. Ah, ok, Pero yo, sí, a los bomberos leales yo le ayudé. ok. Sí, por ejemplo, cuando hay accidente de coche, Ujú. sí, nosotros solo, si en medio de la noche, sí, solo si me levantó y sí, tengo que coger, sí, tengo que correr, sí, correr por la coche y le llevo las máquinas para, ¿cómo se llama? Para arreglar la coche, para Sí, sacar a la para gente sacar a desde las allá. personas, sí. Ajá, ajá, sí, sí. Por eso sí, prácticamente sí, yo siempre estaba en accidente Ok, o fábrica con mucho fuego. ok. Ujú, ujú, ujú. Órale. Yo hice también servicio social en Alemania. Yo también estaba en Sí. la ambulancia. Ambulancia. Sí. Ok. Un año. Ajá, por un año, sí, mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí. Tú viste muchos accidentes, Sí, vi accidentes, luego fue mucho de ancianos, ancianos. ¿no? Ah, sí, Ataque de es la corazón verdad, y es la luego cualquier verdad. cosa. Y seguramente hiciste eso muchas veces, ¿no? Yo tuve suerte, fue el único Ujú, en mi guardia, digamos, que donde nunca me tocó a mí ujú. reanimar. Ah, Tenía buena suerte, nunca tuve ni un muerto, ujú. ni yo tuve Sí, que sí, tú reanimar. tenías suerte, sí. Porque me acuerdo, unas veces yo fui no accidente, ¿cómo se llama? Suicidio, Ah, ajá. sí, sí. Y antes de llegar a la puerta, huele muy mal. Ay, no, sí, es Ajá, ajá, horrible. ajá. Pero todavía, sí, no puedo olvidar esa escena, Mm. esa memoria. Fue muy impresionante, muy fuerte. Sí, Ujú. esta cañón, sobre todo si es por esa razón.
Sí, no, yo tuve suerte. Afortunadamente, nunca ni un muerto Ujú, ujú, me tocó. ujú. Pero sí, por lo menos si puedes salvar tus amigos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Si ¿No? alguien ahora se cae, yo Ajá, estoy a sí. revivirlo. Eso, sí. Todavía siguen, ¿no? En mi tiempo eran 3 Ah, eso. y 30. Ah, creo que las reglas por eso siempre cambian, ¿no? Sí, ¿no? A veces Sí, son 5, a sí, veces. porque antes sí, recuerdo, en Corea sí dice, tienes que hacer también con Ujú. eso, sí, Sí. pero después sí se cambió, por eso no necesita hacer solo Sí, hacer eso. justo. Ujú, ujú. Dicen que como normalmente tenemos todavía suficiente sangre, ¿no? Sí, Y que solo es sangre o el comida corazón. tal vez. Sí. Ujú. Órale. Ok, Muy sangre, bien. corazón. Saludos hasta Atlanta, Georgia. Muy bien. Wow. Si vas a hacer contenido sobre el mundial aquí en Ciudad de México. Pero no tengo idea, no tengo ninguna idea. La verdad es que no me gusta tanto fútbol. No, no. Sí, creo que me gusta como los hombres normales, ¿sí? Ya. Hombres normales se les gusta fútbol, más Algo. o menos, Más o ¿no? menos. Sí, Ok. eso es para ver, sí, partido, sí, pero no soy jugador. Por eso, no sé si voy a hacer contenido. Ya. No es A difícil ver. si no te interesa, ¿no? ¿Para qué? No entiendo. Y la verdad es que hace 2 meses, 3 meses, yo, sí, yo me inscribí a una actividad de Ujú. voluntad, sí, para mundial, Ok. porque sí, seguramente se necesita coreano o, sí, 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 como sí, traductor, sí, ¿no? traductor, pero creo que no me eligieron, sí, no me dio ninguna noticia por eso. Ok, todavía no te Sí, sí, avisaron. no, por eso. Ok, no voy a hacer nada. Oye, aquí dicen, 2 en vivos en un solo día. Qué chingón. Ya, a ver, pero vamos a ver, siempre hacemos 2 en vivos, ¿no? En un día, sí, normalmente. Saludos desde San Luis Potosí. Ah, Ok. Aquí el carnal que nos saludó desde Atlanta, Georgia, normalmente es desde Nesa. ¿Conoces Nesa? ¿Nesa? ¿Dónde está Nesa? Nesa Bacoyotl. Nesa Coyotli, no, Está nunca lo he aquí, escuchado. una ciudad cerca de Ciudad de Ah, México. sí. Grande también. Nesa. Está aquí a la vuelta. Muy bien. Todavía. Ok. Pesquería es un municipio en Nuevo León donde está la planta de de Kia. Kia, sí. Sí, Sí, yo he escuchado la palabra pesquería muchas veces. Yo solo pensé es la palabra de comunidad coreana. ya. Sí, porque yo pensaba es en Monterrey, pero Sí, ¿Sí? sí, ¿León? sí. Sí, Monterrey, Hay sí. muchos coreanos Muchos en coreanos, Monterrey. sí. Sí. Sí, pesquería. Sí, por la grabación de un comercial yo fui a Monterrey. Ok. Y me gustó, porque hay muchos restaurantes coreanos buenos, Sí, ¿verdad? ya comparado con aquí en la ciudad. Sí, sí, sí. Sí, Incluso sí, creo que en Monterrey es la comunidad coreana más grande en México. creo que sí. Justo por eso. Y si tengo amigos que la verdad ya son, o sea, son más mexicanos que Ujú, coreanos. Se ujú, parecen coreanos, ¿no? ujú, Por su aspecto, hablan ujú, coreano ujú, con sus papás, con su familia, ujú. pero en sí ya son Ok, mexicanos. ok, sí. Ya segunda, tercera generación. Ajá, sí. Aquí me di cuenta que hay muchos segundo, sí, segunda generación de Sí, sí, coreanos viviendo aquí, sí, sí, porque yo solo estaba yo era en Corea, sí, por toda mi vida, como casi más que 30 años, sí. sí, y creo que mi vida estaba más cerrado, En sí, Corea. sí, en Corea, sí, pero aquí me di cuenta, hay muchos variedades de gente, sí, Sí. muy interesante, muy Hasta ya interesante. me comentaste que a veces bailas. Sí, claro que sí, para sobrevivir en México, sí se necesita bailar, sí, para disfrutar las fiestas. Es que, sí, es muy interesante. Al principio, cuando llegué a México, sí, yo estaba en la UNAM Ya, y yo vi una banda ya, de la UNAM, sí, y banda tocando una canción de Café Tacuba, ya. sí, Sí, y sí, conozco. uno de sus canciones, sí, se llama
algo así. La vida es un salón Ajá. y algo es un baile. Amor es un baile. Puede No, ser. no, sí, no es seguro, sí, pero... Si no comentan abajo, aquí en el chat, ¿cómo es la Sí, pero canción? me gustó la letra de la canción mucho. Por eso, tal vez es como piensan mexicano de bailar, ¿sí? Es una vida, ¿sí? Sí, sí, Cómo sí. vivir la vida, así como bailar. ¿Sí? Por eso, Ah. ok. ¿Por qué no? Yo también, yo bailo para sí, vivir feliz como mexicano. Ujú. ¿Y qué bailas? ¿Salsa? ¿Merengue? Cumbia, creo que Cumbia. cumbia y A huevo. salsa, ¿sí? Cuando yo estudiaba en la UNAM, había una clase de salsa. Se dice clase de salsa, pero la maestra solo enseñan salsa o cumbia o cualquier otro baile, depende de la estudiante, alumnos allá. Por eso sí, una vez yo sí aprendí salsa, otra vez cumbia, pero todavía no sé exactamente la diferencia que tienen. Entre cumbia y Entre salsa. cumbia y salsa, sí. Bueno, los pasos, ¿no? Ajá. Em, Siento que yo la salsa es como más rápido, ¿no? Y la cumbia es tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, Mm, tu, tu, tum, tum, y tum. así creo que me gusta cumbia más. Sí. Porque me gusta la canción de Natalia de Forcade. Ah, Y sí. es cumbia, ¿sí? ¿No? Sí, eso es más Es cumbia cumbia, aquí. ajá. Como si tú te Te vas. vas Sí, jugando enamorado. ándale. Sí. Sí, eso es cumbia. Ujú, ujú. Y también en los instrumentos. Instrumento, como... sí, se me pasó un nombre. Algo azules. Una Ángeles banda. Azules. Sí, Sí, de eso, eso. Iztapalapa. Ajá, sí. Iztapalapa para el mundo. Por eso siempre se dice de Iztapalapa, así en ese Para el principio mundo, de la sí, canción. sí, Ok. sí. Sí, me gusta su canción también. ¿Sabes qué es Iztapalapa? No, no, nunca he ido allá, pero Está siempre cerca. se dice Iztapalapa en el principio de la canción, por eso, Sí. ¿qué es Iztapalapa? ¿Qué es Iztapalapa? Sí, es un municipio aquí, Ujú. cerca. Acerca Una de ti. delegación. Mm, Iztapalapa, una de las Iztapalapa. muchas que hay en Ujú, Ciudad de México. ujú. Muy bien, muy bien. Saludos desde Cholula. Cholula, Cholula. Cholula. Yo sé chula. Chula, si tacos a la chula. Tacos la chula, sí. Chula, Cholula, sí. Sí, Saludo, saludo. Cholula, cerca de Cholula. Puebla. Puebla, sí, Bonito. todavía me falta muchas ciudades, muchos estados en ¿Ya México. pudiste viajar un poco dentro de tu año? Sí, yo fui primero a Acapulco, Ah, nice. sí, fui a Cuernavaca, sí, para participar en una fiesta de quinceañera. Ok. Ajá, y ¿Te invitaron? sí, sí, por cierto, en la UNAM, sí, yo hice muchos amigos Ajá. mexicanos. Sí. Y sí, así siempre funciona así, ¿no? Sí, yo tengo sí, ¿cómo se llama? Prima, sí. Ajá. Sí, prima que tiene fiesta de quinceañera y te invito porque, sí, sería lo único asiático en la fiesta. Sería interesante. Sí, y yo digo siempre, sí, ¿por qué no? Muchas gracias. Y por eso sí, Cuernavaca y Oaxaca, 2 veces, y Monterrey. Y mm, yo quiero ir a Veracruz muchísimo. Veracruz. Veracruz, sí. ¿Por qué? Porque por cómo se ve, ¿sí? Ya. En la mapa se ve muy largo así, Ah, sí. ¿sí? Sí. Y seguramente, sí, todo parte tiene diferente clima, Sí. diferente cultura. Y personalmente me gusta mariscos mucho. Sí. Y personalmente en la ciudad los mariscos no son tan buenos, Como en la según yo. costa, claro. Sí, 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 y sí. en la costa es mucho mejor, sí. Sí. Sí, que ir a Sí, sí, Veracruz. tienes ahí un punto, sí, es verdad. No, Veracruz, caluroso, mucho Mm, calor. ajá. Creo que generalmente sí. Todos hace calor menos a la ciudad. Es lo único que no me gusta tanto de la ciudad. Hace frío aquí. Ya. Ajá. Acá en el F, Aquí dice. sí, en la Sí, ciudad, sí, hace frío. mucho. Ajá. Hoy, no manches, en la mañana. Uf. Sí, no, sí, por la noche, por la mañana no. Sí. Pregunta Nadia. Si tú eres que en sus videos al final siempre dice, por favor, corrígeme,
Corríjame. Corrígeme si estoy equivocado. Ah, sí, tal vez sí. Sí. Ya he visto mis videos. Sí. Sí. Porque yo digo, si siempre me corrigen, eso. Ajá. Ah. Tal vez, no sé, está bromeando de cómo yo pronuncio esa parte. La Porque, R. sí, R, exactamente. Mm, sí, todavía me falta pronunciar R. ¿Cómo se llama? Se dice cuando yo lo pronuncio, am, yo lo pronuncio muy fuerte, como Ya. R. Rrr. Sí, así. Pero no puedo hacerlo a la mitad. Ya, como rrr. R, 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 Sí, R. pero a mí también se me Sí, dificulta. sí, por eso si yo digo, si me corrigen, sí, antes que Corríjame, por favor. si darse cuenta, yo lo hago muy fuerte. Sí, como si siempre, si me corrigen ustedes. Sí, así. Entonces, Nadia, yo creo que ya resolvimos tu duda, sí es. Sí, mira, ya te conocen aquí algunos por tus videos. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Ay, yo siempre pienso, hay nada que ver en mi video, pero sí, por suerte sí tengo muchos seguidores. Ujú. Sí, Ujú. así pasa a veces. ¿Tienes seguidores también desde Corea o mayormente aquí en México? ¿Instrumento No, musical? no, ¿tus seguidores Ah, son mayormente aquí de México mm, o también tienes seguidores desde Corea? sí, yo tengo sí, dos cuentas. Y lo primero es uno que hice en Corea, sí, cuando Ya, yo trabajaba como sí, actor en Corea. Y no creo que yo estaba tanto famoso en Corea, porque los papeles, y sí, yo trabajaba por muchos años más o menos, sí, 6 años, sí, 7 años, pero los papeles son, sí, no son tan grandes. Pues yo no tenía mucho más seguidores que ahora, pero sí, por suerte aquí, sí, en mi otra cuenta, sí, ya. yo tengo seguidores y principalmente sí, los latinos o mexicanos. Que les gusta Corea, pues. Ujú, ujú, sí, Corea o a mí. Sí. Sí. No te dicen que pareces villano, ¿o sí? Ah, Algunos sí. sí, ¿no? Me parezco un villano, ¿no? No, ¿No? no. Bueno, podría ser, o yo Ujú, creo que un buen actor puede ser de las dos cosas, ujú, ¿no? ujú. Como, por ejemplo, el Christoph Waltz, que en Ajá. Inglourious Basterds, Hans Landa, y Ah, ya luego en sí, lo mejor, Tipazo. lo mejor. Y ya luego en el otro de Django, súper Ajá, buena onda, ajá, ¿no? sí. Sí, tal vez es algo que quiero lograr, ¿sí? Normalmente el día a día, sí me veo me veo un buena onda, ¿sí? Una Ya, persona muy buena, pero cuando yo hago mi trabajo, yo puedo cambiar, ¿sí? claro. Sí, lo que puedo hacer. Pero me siento feliz cuando yo actúo un villano, porque yo puedo hacer algo que no puedo hacer en realidad. Claro. Ajá. Puedes sacar tu lado oscuro. Ajá, ajá. Y yo puedo decir grosería. Ujú, ujú, así. Y en la vida real no dices groserías. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué Sí. no? Pero ¿Qué es tu grosería que más usas en México? en México, pendejo. Pendejo. ah, sí, pendejo y creo que sí, pendejo. Es que pendejo es. Pendejo, sí. Y eso sí hace maldita sea. Ajá. Sí, maldita sea. No es grosería tan fuerte, pero. Ligera. Es como Ajá. de grosería, pero todavía educado. Ajá. Porque sí, me gusta ver los documentarios o películas con subtítulo español Ujú. o sí, con doblaje español, sí, Ya, para aprender español mejor. Y por eso, a veces para traducir fuck, ya, sí, palabra inglés, para hacerlo suena mejor si se traduce como maldita sea. ya.
Sí, por eso, sí, ok, maldita sea puede ser ok en cualquier situación. Claro. Ujú. No, sí, hay otras más fuertes, obviamente, pero maldita sea, es como más family friendly, ¿no? Ajá, ajá, sí, maldita sea. Muy bien. A ver, aquí. Si te gusta el béisbol. Béisbol. No, no, porque no me gusta deportes generalmente. Tampoco para practicarlos. Ah, sí, sí, me gusta ver los partidos de fútbol, béisbol, pero no lo jugó. ¿Cómo Ya. se llama? Voy a jugar. Ajá, ok. Ajá, ajá, sí. Y mis roomies mexicanos, sí, sí, creo que ellos fan grande de ese fútbol, béisbol, porque siempre apostan dinero. Ay, no imagínate, pero eso ya es Sí, sí, por un eso sí. vicio. Cada vez yo paso por la sala, siempre están viendo los sí, partidos muy apasionados. Por eso, sí, yo Oye, me más si reuní, le sí, apostaste ajá, dinero. me reuní con ellos unas veces. Así, ok, puede ser muy interesante, divertido cuando yo apuesto dinero, pero Claro. normalmente si no lo hago, Sí. Ay, no, sí, yo tampoco apuesto mucho. no, sí. Luego me gusta el fútbol, Ujú, verlo y así, ujú, pero, por ejemplo, yo a mi equipo ujú. jamás en mi vida le he apostado dinero. Ah, no. De Alemania, ¿sabes? Mi equipo favorito. Porque Ah. siento que da mala suerte. Ah, Sí, aquí Alejandro pregunta ujú. si te podrías imaginar volverte actor aquí también en México. Sí, lo que le dije aquí, yo trato de vivir sin planes, Ok. pero si se puede, si yo quiero, sí, yo quiero actuar en español en México también. Ujú. Pero, ¿cómo se llama? Antes en Corea, tal vez es porque no me sentí tan feliz actuando como actor en Corea. Ok. Yo traté de sacar lo mejor de mí todos los días, para siempre, ¿sí? Pero sí, pero el trabajo de actuación no es algo que yo puedo hacer, ¿sí? Si tienen que elegir, Claro, si sí, te sí, ves sí. bien, ok, si yo te voy a usar en mi Sí. trabajo. No depende 100% de ti. Sí, sí, por eso a veces si no resultó como esperaba. Por eso aquí, sí, yo tengo ese sueño de actuar en México también, pero no trato de sacar lo mejor de mí todos los días. Solo, Ya. ok, cualquier cosa que me viene, me gusta. Ok. Sí, pero no, si no, ok, está bien, me gusta. Ok. Ujú, ujú. Dejarlo fluir. Me gusta, sí, Sí, ¿verdad? dejarlo fluir. Ujú, así como va con vibra. Ah, exacto. Ajá, ajá, sí, sí, esa actitud yo tengo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar el podcast, mi banda. Recuerden, los podcasts salen los jueves, ¿ok? Así que suscríbanse porque también para que les lleguen las notificaciones de los en vivos que hacemos. Y nos vemos siempre los jueves a las 5 en los podcasts. Muchas gracias por caerla aquí al en vivo rápido que hicimos. Y nos vemos.